Dios les bendiga, queridos hermanos. Continuamos con nuestros estudios de la Epístola de Santiago. Ahora vamos con la lección número 6, que hemos titulado La Tentación, parte 2. Desde el estudio pasado comenzamos a ver el tema de la tentación y cómo enfrentarla. Y vimos algo muy común en el tema de la tentación, y es culpar a otros por el proceso de tentación, un enemigo externo, Dios mismo, cuando realmente no es Dios, ni el diablo, ni otra persona, una criatura caída, lo que origina en sí misma la tentación. Este día vamos a continuar y vamos a estudiar el proceso de tentación. Y para ello vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Y voy a leerlo, dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto lo estudiamos en el estudio pasado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, en este estudio vamos a ver cómo se muestra en esta epístola el proceso de tentación. Y yo quisiera preguntar, ¿qué entiendes por proceso? ¿Qué es para ti un proceso? ¿Verdad? Si tú eres ingeniero industrial, pues creo que te va a ser más fácil definirlo. Un administrador que trabaja en una área de organización y métodos. Pero en palabras sencillas podemos definir un proceso como un conjunto de fases, etapas, pasos sucesivos de un fenómeno natural o de una operación artificial. Es una serie de pasos sucesivos. A veces hay demoras, a veces se entrelazan, pero eso es un proceso. Y entonces hoy vamos a ver que la tentación en alguna medida sigue una serie de etapas, una serie de pasos. No pasamos de no pecar a pecar de una sola vez. A veces ocurre muy rápidamente, que pareciera que sí lo hicimos de una vez, pero siempre hay un pequeño proceso más grande, más largo ahí, ¿verdad? Y vamos a ver esas fases sucesivas que se desarrollan en la tentación. Y según el versículo 14, ¿dónde inicia la tentación? Ya vimos que no es Dios. Nadie diga que es tentado de parte de Dios. Decimos que el diablo es el tentador, pero según el versículo 14 de Santiago capítulo 1, ¿dónde inicia la tentación? Y pues lo que nos dice es que inicia en la concupiscencia. Y esa palabra tan rara que aparece en la Reina Valera, en otras versiones modernas no va a aparecer esa palabra, pero yo la quise dejar ahí, porque tenemos que aprender esas palabras de la Biblia. Y esta palabra es utilizada para señalar la inclinación al mal de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída tiene una inclinación natural al mal, que produce deseos, apetencias, codicias ilegítimas, deseos exagerados y recurrentes, desordenados, vehementes y siempre pecaminosos, hermano. Esa es la concupiscencia. Nuestra naturaleza caída tiene deseos, tiene anhelos y quiere pecar. Eso es la concupiscencia. Y vamos a leer, quiero leerle Mateo 15 del 19 al 20, donde el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estaban acusando a Cristo y a sus discípulos que no hacía el ritual de lavado de manos y que por eso era impuro. Y Cristo les enseña que al final lo que uno come, si las manos están sucias, va a la boca y luego a la letrina. Pero que la contaminación, lo que contamina al hombre, viene de nuestro interior, de nuestro corazón, esa parte caída de nuestro corazón es nuestra concupiscencia. De ahí brotan todos esos pecados, hermanos, los adulterios, homicidios, fornicaciones, vienen de nosotros mismos. Hay corrupción en nosotros. Entonces, todo proceso de tentación inicia en nosotros. Según las palabras de Cristo, de ahí vienen las mayores contaminaciones del ser humano. El cristiano legalista se enfoca mucho en el exterior. Uy, no me toquen. Uy, ahí no entro. Uy, no. Ay, toqué a un impío. Qué miedo, me contaminó. Y no vamos a negar
de que el exterior juega un papel importante, pero debemos recordar que juega un papel importante porque nuestro interior reacciona a ese exterior. Debemos tener muy claro que a pesar de que pueden haber personas o cosas que nos provocan tentación desde el exterior, ellos son simples catalizadores, aceleradores de deseos que ya habitan en nuestro interior, ya están ahí latentes. El diablo, los demonios, los impíos no pueden incitarnos a pecar si no hay algo adentro en nuestro interior. Por ejemplo, vi un documental sobre unos escarabajos en África, en el valle de Serengeti, que comen estiércol. Ellos, esa es su comida. Imagínate en ese valle las cantidades de animales que hay pastando, ¿verdad? Hay muchos animales, cebras y otras especies ahí pastando. Y pues el estiércol abundaría, pero ellos son los encargados de comérselo, porque ellos tienen ese deseo interno. Tú le pones ese estiércol a un perro y él no se lo quiere comer, jamás lo vas a tentar con eso, porque a él lo que lo tienta es la carne. La carne, tú le pones un pedazo de pollo o un pedazo de res y él se la va a querer comer. Entonces, con algo que si a ti te ponen un trozo de madera verde y fresca, a ti no te tienta. Por más que el diablo te diga, cómete este trozo de madera, no te va a tentar. Pero si se lo pones a una termita, a un castor, probablemente a él sí lo tiente. Entonces siempre tiene que haber algo en nuestro interior que provoca la tentación. De ahí es donde brota el deseo. Ahí es donde se activa. Al final del versículo 14, y vamos a empezar a ver ya el proceso de tentación, se mencionan dos cosas que las concupiscencias hacen en nosotros. ¿Cuáles son estas dos cosas? Vamos a verlas. Lo primero que la concupiscencia hace es atraernos. Dice que la concupiscencia es atraído por ella, nos atrae. Podría decirse que alguien está bien viviendo su vida normal. Va caminando por la calle, está trabajando tranquilamente. Y cuando de repente algo le llama la atención, eso se activa la concupiscencia, el deseo. Un estímulo externo, sí, ocurre un estímulo externo, pero brota aquí adentro. Lo saca de su camino, lo saca de lo que está haciendo y es atraído hacia un pecado particular. Yo tuve la oportunidad de salir un día con un pastor y yo nunca he fumado cigarrillo o fumado otra cosa o marihuana. Y cuando yo percibo un olor a cigarro o marihuana, a mí me da asco, me molesta porque ese pecado no está en mi carne, no, o sea, no quiero decir que yo soy libre de cometerlo, no, pero no lo desarrollé. El conocimiento de ese pecado yo no lo desarrollé. Pero íbamos con este pastor que había sido drogadicto y de repente sentimos ese mal olor de marihuana y él me dijo, apúrate, corre, que este olor me está tentando. Para él ese estímulo externo lo estaba atrayendo, le estaba recordando sus viejos tiempos carnales y él tenía que alejarse de ahí. Para mí no, pero para él sí. Él fue atraído en ese momento, ¿verdad? Es tremendo, es como alguien que va caminando en un centro comercial y de repente ve un rótulo en la entrada de un local que lo confronta con su camino y dice descuento del 90% y ahí venden las cosas que a él le gusta. Él no llevaba en su mente comprar nada, pero al ver eso él es atraído a entrar, es provocado, ese estímulo exterior le despierta el interés que él siente, ¿verdad? Si los productos de impulso están en las cajas de los supermercados, ahí vemos chocolates, chicles, otras cosas que usted no pensaba comprar, pero ya cuando las ve, le despiertan. Esa es la primera etapa de la tentación. Tú estás muy tranquilo y algo te estimula a pecar. Vamos a leer en 2 Samuel 11:2 el caso del rey David. Y dice así, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí comienza la historia del pecado de David con Betsabé. Él estaba tranquilo, él no se levantó de la cama, bueno, vamos a ver cómo peco. Pero él sale a su terraza, a su terrado y de repente ve y una mujer hermosa bañándose y probablemente desnuda y él la ve y eso le activa, es atraído. Ahí empieza la tentación, ahí comenzó el proceso de tentación. ¿Qué fue lo que lo atrajo? Pues ver a Betsabé.
que dice que era muy hermosa y se estaba bañando, muy probablemente notó algo que no debía ver, ¿verdad? ¿Te ha pasado que de repente algo te tienta y te atrae al pecado? Esto es algo peligroso y cada quien debe conocerse, uno debe identificar esas cosas que nos atraen. Puedes citar cosas o casos o situaciones que podían atraer a alguien al pecado. Yo te voy a contar algunos. Recuerdo que una vez estábamos terminando un culto en la iglesia y una pareja se nos acercó, el esposo y ella, y de repente vino ella y dijo, estaba embarazada, y le dijo al esposo, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos a tener a este bebé. Me voy a ir ya en los últimos 4 meses del embarazo, los voy a tener allá. Y yo vi que al hombre se le abrieron los ojos, hermano. Se les abrieron. Ah, bueno, qué bien, sí, para que sea ciudadana americana, andate. Pero yo pude notar que él se emocionó al pensar que iba a pasar 4 meses sin su esposa que lo controlara. Y tengo que decir que eso derivó en el rompimiento de esa pareja. Él fue atraído, él sintió, wow, esta es mi oportunidad. Cuando a alguien le dicen, vas a hacer un viaje a cierto lugar y en ese lugar hay oportunidad de pecar, esa persona es atraída. Un mensaje, una llamada, una invitación a tomar, no sé, muchas cosas son la primera etapa de la tentación que nos atraen a pecar. El primer paso del proceso de la tentación es la atracción. El segundo, tal cual dice el versículo 14, dijimos que en el versículo 14 habían 2 pasos, 2 fases del proceso de tentación, es la seducción, ¿verdad? Primero, la atracción. Piensa en el centro comercial, el rótulo de la oferta lo atrae, pero ya cuando entra, el vendedor empieza a ofrecerle el producto, las ventajas, lo está seduciendo, quiere que usted haga algo. Y seducir implica persuadir a alguien con argumentos o halagos para obtener algo, para obtener un resultado. En esta etapa ocurre una batalla en nuestra mente. En esta batalla la concupiscencia, presenta todas las razones a favor del pecado. Hazlo, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta, te va a gustar, es algo bueno, te conviene, mira qué oportunidad, todas las razones van a surgir. Toda la concupiscencia es una batalla mental, hazlo, por esto, por aquello, por lo otro. Presenta las razones a favor del pecado. Placer, comodidad, fama, dinero fácil, lograr un deseo no cumplido, etcétera. Todo eso en la seducción, la concupiscencia va a empezar a decirlo, ¿verdad? Por otro lado, nuestra conciencia, el Espíritu Santo, nuestros principios, nos van a presentar todas las razones por las cuales no debemos pecar. Nuestro testimonio, nuestros seres queridos, nuestro amor a Dios, nuestra paz, nuestra comunión con el Padre, nuestra seguridad espiritual y física, el castigo de Dios que podría venir por nuestro pecado, las consecuencias que nuestro pecado podrían venir. Entonces van a estar esos 2 lados, un lado incitándonos nuestra carne y concupiscencia a pecar y nuestra conciencia del Espíritu Santo incitándonos a no pecar. La etapa de la atracción es casi imposible de evitar porque es algo externo, algo que no controlamos, no, es algo no previsto, lo que nos provoca un aviso, una oportunidad, en esa no tenemos el control. Pero en la etapa de seducción, esa guerra de argumentos que se da en la mente, sí somos responsables de permanecer en ella más de lo debido. Es nuestra culpa que esa etapa de argumentos en pro y en contra de pecar se alargue demasiado. Y mientras más se alargue, más difícil será decirle no a la tentación. Mientras más tiempo pasemos en esta etapa de seducción, más seremos influenciados a caer en el pecado. Los argumentos y deseos a favor de pecar van a ir haciéndose más fuertes y van a ir creciendo. Y los argumentos en contra del pecado van a ir cayendo, van a ir bajando, porque hemos permanecido mucho tiempo en eso. Somos seres caídos, propensos a pecar. Hemos nacido de nuevo, pero la naturaleza pecaminosa no ha sido quitada. Por eso la etapa de seducción no debe prolongarse en la tentación. Lo que debemos hacer es salir lo antes posible de esta seducción destructiva del proceso de tentación, ¿verdad? Si leemos 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay, es que esa tentación era más fuerte que yo. Falso. Todas las tentaciones que Dios permite que vengan a nuestra vida son humanas. Y mira lo que dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. Dios permite la tentación, pero no más allá
de los límites que podemos resistir. No nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Si usted ve, el Señor permitió en Job capítulo 1 que Satanás tentara y atacara a Job, pero él puso límites. Y lo mismo ocurre con nuestras tentaciones. Siempre podemos resistir. Y mira lo que dice: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una salida para la tentación. Y es lo que debemos conocer y estar atentos. Más que por qué debemos pecar o por qué no debemos pecar, veamos la salida. No alarguemos esa etapa de seducción que menciona Santiago. Hay una salida, hermano, y eso es lo que usted debe buscar. Según el texto anterior, ¿es posible que alguien sea tentado más allá de sus fuerzas? Claro que no. Dios permite la tentación, pero nos da juntamente con ella una salida. Debemos saber que toda tentación tiene una salida. Siempre podemos escapar de ella, y el mejor momento de hacerlo es cuando inicia la tentación, en el mismo momento de la atracción. En ese momento yo debo salir. Si ya empezó la seducción, ahí es donde la salida: Señor, sácame de aquí. Hay que hacerlo, hermanos. Otro texto importante, hermano, es 2 Corintios 10:14. Fíjense, pero antes de leerlo, le quiero decirles: la puerta de la salida de la tentación está en la entrada. Usted ha entrado a un avión. La entrada del avión es la misma salida. Pues la salida de la tentación es al inicio. No espere al final. Mientras más se meta en el proceso de tentación, más difícil es salir. Por eso, desde un inicio, hermano, tenemos que buscar salir. Siempre en toda tentación existirán oportunidades para decir no o para salirse de la esfera de la tentación. Siempre se puede. Vamos a leer 2 Corintios 10 del 4 al 6. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La tentación no se vence con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, según el texto anterior, ¿qué tipo de armas tenemos los cristianos? Tenemos armas espirituales, no carnales. ¿Podríamos mencionar alguna de esas armas? Pues yo creo que se puede mencionar la oración. Ante una tentación hay que orar, ¿verdad? La oración. También la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119. La palabra de Dios. ¿Qué utilizó Cristo cuando fue tentado por el diablo? La palabra de Dios. Entonces tenemos armas espirituales. También el ayuno. Alguien puede decir: voy a ayunar, y eso es fortalecido. También la comunión cristiana. Yo creo firmemente que una persona que está siendo tentada, cuando con líderes maduros comparte la tentación que está viviendo, es fortalecida. Cuando está siendo tentada y guarda esa tentación en su interior, es como el anatema del libro de Josué, que aquel hombre guardó y lo tiene guardado ahí. Es una maldición para su vida. Hay que confesarlo y decir: estoy siendo tentado en esto, con alguna persona adecuada, ¿verdad? Puede ser su pareja, puede ser un líder, etcétera, etcétera, pero que sea una persona adecuada para eso. Entonces, esas armas que el Señor nos da, las disciplinas espirituales, nos ayudan a vencer la tentación, el compartir con otros, el hablarlo con otros, ¿verdad? Entonces, las fortalezas, ahí menciona que se derriban fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Acuérdese que yo dije que en la seducción, argumentos en pro del pecado, argumentos en contra del pecado. Pues las fortalezas son pensamientos que ya se han metido en nuestra mente, ya están anclados. Una fortaleza es un gran muro, una muralla. Entonces, pero la oración, la palabra, el ayuno, todas esas cosas derrumban esas fortalezas, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y debemos llevarlos cautivos. Por eso, en el proceso de la tentación debemos llevar cautivos esos pensamientos, atarlos. Y dependiendo de qué pecado sea, de nuestro conocimiento de pecado en nuestra vida mundana, va a ser necesario pedirle a otro que nos ayude a llevar la carga o no, ¿verdad? Eso va a depender de cada caso. Y es importante que veamos esto. Hay una salida, pero la salida, yo puedo ver una salida de algo. Hay un incendio y hay una salida. Y la tentación, imagínense que es un incendio. Pero usted puede caminar, camine a la salida, no esté esperando que alguien lo llegue a sacar. Hay gente que está en medio de la tentación y está: vaya Dios, sácame. No, salga usted, muévase. Algo que es muy importante y lo aconseja Bruce Wilkerson es
darle tiempo al Espíritu Santo. Usted tiene una tentación, frene, deténgase, póngase a orar y pida al Espíritu Santo que lo ministre. Dele tiempo al Espíritu Santo. Piense en todo lo que Cristo hizo por usted. En vez de estar pensando en el pecado, en la tentación, piense en lo que Cristo hizo por usted. Véalo muriendo en la cruz. Véalo siendo latigado. Véalo intercambiando nuestros pecados por los suyos. Véalo resucitándolo y llevándolo a usted en la resurrección para que usted resucite con él. Piense en todo lo que Cristo ha hecho. Deje al Espíritu Santo actuar y entonces su mentalidad va a cambiar. Entonces, hasta aquí hemos estudiado qué hacer en los dos primeros pasos del proceso de tentación que nos menciona Santiago, la atracción y la seducción. El versículo 15 menciona 3 pasos más. Vamos a ver estos 3 pasos. Los 3 pasos que se mencionan en el versículo 15 que siguen de la atracción y la seducción son la concepción, el dar a luz o cometer el pecado y la muerte. La concepción es el paso que sigue a la seducción. Los argumentos a favor de pecar han ganado la batalla, ya no hay batalla, ya la persona ya decidió pecar y ya ha decidido cometer el pecado, pero todavía no lo hace. Todavía no se comete, pero ya está presente en el interior de la persona. Cuando un bebé es concebido, todavía no ha nacido, pero ya mora en el interior de la madre, ya está ahí. De igual forma, el pecado, al ser concebido, todavía no ha sido realizado, pero ya mora en el interior de la persona que está siendo tentada, ya lo tiene ahí. Él ya no está pensando si sí o no, o los argumentos de no son bien mínimos, porque la obra de la conciencia del Espíritu Santo todavía está ahí, pero ya muy pequeño. Y él ya ahorita, en vez de pensar si sí o si no, está pensando cómo hacerlo. Lo está concibiendo el plan. En esta etapa la persona comienza a planear cómo cometerá el pecado, cómo, cuándo, dónde, con qué o con quién. Toda una serie de detalles son planeados en su mente. Está concibiendo cómo realizará el pecado. Todo esto se planea para cometerlo de la mejor forma o para no ser descubierto. Algunos ya ven tal día, tal hora, de esta forma, etcétera. Voy a invitar a estos amigos para no ir solo. Y le voy a hablar a fulano, a sutano, ya lo concibió. Podemos ver que en el caso de David con Betsabé, él cometió el primer pecado, ¿verdad? Cuando se acostó con Betsabé. En ese pecado la atracción, seducción, concepción, dar a luz, el pecado y la muerte fueron instantáneos, hermano. En un ratito lo hizo. Pero luego viene un pecado más, que fue el pecado de encubrimiento. Aquí este fue el proceso más largo. Fue más largo. Podemos ver en el caso de David con Betsabé en 2 Samuel 11 que luego de que Betsabé quedó embarazada, David planeó cómo encubrir su pecado. Este fue el segundo pecado. Un pecado adicional muy grave que terminó en la muerte de Urías. Y mira, él concibió, él hizo planes. El primer plan fue, voy a hacer venir a Urías que se acueste con su esposa para que piense que el hijo es de él. Ahí él lo planeó y lo hizo, pero no le funcionó. Y el segundo sí funcionó. Voy a hacer que Urías se meta en la batalla cerca de donde esté el enemigo y que todos retrocedan y lo maten. El primero planeó, ordenó y luego ejecutó. Esto es la concepción del pecado, cuando se piensa cómo se va a cometer. Es triste, hermanos, que los cristianos dediquemos tiempo a esto. Y estamos estudiando esto para que cuando enfrentemos el proceso de tentación entendamos cómo funciona y no caigamos, hermano. No caigamos, no es algo bueno. Los siguientes pasos, hermano, el último es la muerte, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, después de concebir el plan, aquí prácticamente aquí termina la tentación, pero hay un paso más que es más una consecuencia, es dar a luz el pecado, es decir, cometerlo. Es la conclusión del proceso de tentación. Atracción, seducción, concepción y dar a luz el pecado o consumarlo, ¿verdad? Se ha dado a luz el pecado, ha sido consumado. Luego de cometer el pecado ya no hay vuelta atrás. Ya la puerta de salida ya no existe. Ya se cometió el pecado. Ya no está siendo tentado. Ya pecaste. La concupiscencia ha ganado la batalla y ahora como consecuencia algo o alguien morirá. Porque es lo que sigue, la consecuencia. El pecado acarrea muerte. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas crees que mueren cuando pecamos? Las personas creen que el pecado es algo que comete fuera de ellas. Allá está lo que hice y yo estoy aquí. Pueden seguir con su vida como si nada. Yo he oído frases aquí en mi país que dicen, voy a echar una canita al aire. Una canita, un pelo blanco al aire. Así fuera. No, hermano, es nuestro interior. El que siembra para la carne, de su interior
de la carne cosechará corrupción. Nos corrompemos, nos transforma poco a poco. Entonces las personas creen que el pecado es algo que se comete fuera de ellos y luego ellas pueden seguir con su vida como si nada, pero eso no es real. El pecado mata muchas cosas en nuestra vida. Primero, nos puede llevar a la muerte física. Un pecado te puede llevar a la muerte física, por juicio divino o porque el pecado en sí mismo trae riesgo. El que toma alcohol, el que se droga, puede estrellarse en el vehículo, puede tener una sobredosis y morir. Eventualmente le puede dar cirrosis y morir. El pecado sexual y las enfermedades venéreas, el robo, etcétera, la usura, y después terminan muertos porque se metieron al crimen. Entonces la muerte física es una consecuencia. Y alguien puede decir, yo he pecado muchas veces y gracias a Dios no me he muerto. Pero hay algo que siempre muere si somos cristianos. Y es la comunión con Dios. En el momento que pecamos, se rompe la comunión con Dios. No olvidemos que en la Biblia muerte significa separación. Y al pecar la comunión con Dios se rompe, no hay paz en el corazón. Para que la comunión se restaure debe haber confesión, arrepentimiento y que venga el perdón del Señor. El no cristiano, en el caso del que no es cristiano, puede provocar no solo la muerte física, también la muerte espiritual. Él mismo puede morir. Él mismo puede morir eternamente, espiritualmente, y ser condenado al infierno. También puede morir el testimonio y el buen nombre. Y el testimonio humano puede ser que no se muera si la gente no se dio cuenta. Pero el testimonio espiritual ante la creación de Dios, ante los ángeles, ese sí se cae. Eso no lo podemos esconder. Dios nos mira, los ángeles miran. Los demonios se jactan ante Dios de que nos han hecho caer. Entonces el testimonio también muere. Un ministerio puede morir. Un ministerio puede morir. ¿Cuántos líderes, pastores, siervos y siervas han perdido su ministerio debido a caer en la tentación? Una relación puede caer, puede morir una relación. Ya se destruye esa relación por un pecado. El respeto de los seres queridos. Eras respetado por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, y al caer en ese pecado han perdido el respeto que te tenían. Un trabajo se puede perder, un negocio, la santidad se pierde definitivamente, la conciencia se va cauterizando. Todas esas cosas mueren cuando pecamos. ¿Pueden mencionar algún caso donde el pecado acarreó muerte de alguien? Piénsalo. Primero Dios, no sé el tuyo. Yo creo que todos nosotros como cristianos hemos enfrentado muchas veces la tentación. Gracias a Dios varias hemos salido avante, pero quizás hemos fracasado más de lo que deberíamos. ¿Puedes mencionar algún caso? Piénsalo, no lo tienes que decir públicamente, pero piénsalo en tu mente cuando un pecado consumado ha acarreado muerte. En todo el caso de David y Betsabé, murió no solo Urías. Mire que el pecado acarreó muerte de un inocente, sino también el hijo que había sido concebido con Betsabé. Fue afectada la reputación del rey porque se enteraron. El profeta Natán lo llega a confrontar. Y más adelante se cosecharon muchos problemas familiares. El pecado va a acarrear muerte, consecuencias negativas. Como ya estudiamos en los estudios pasados, el que resiste la tentación recibe la corona de vida. Esto está en Santiago 1:12. Pero al contrario, quien no lo hace cosechará muerte. Por ello debemos recordar siempre que Dios ha proveído una salida en la tentación. Y mientras más pronto salgamos de ella, mejor. No debemos adentrarnos en el proceso de tentación. No se trata de ser fuerte, yo voy a resistir la tentación. No se trata de eso. Al igual que José, el soñador, debemos huir al ser tentados. Busca la salida, salte de eso. No enfrentes la tentación. Debemos salir de ella lo antes posible, cuesta lo que cuesta, porque las consecuencias pueden ser la muerte. Siempre muere algo, pero incluso la muerte física puede llegar nuestra o de un ser querido. Quiero terminar el estudio orando para que Dios nos dé la fuerza y el entendimiento para poder resistir las tentaciones que tengamos que enfrentar en nuestra vida. No tenemos por qué ser velas guiadas por el viento de la tentación. Dios siempre nos da una salida. Y recuerda, aquel que resiste la tentación tiene la corona de la vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en los próximos estudios de la Epístola de Santiago. Hasta pronto.